Hoy tengo el placer de presentarles a una mujer inspiradora que ha dejado una huella significativa en muchas jóvenes. A lo largo de esta entrevista exploraremos su trayectoria, sus desafíos y los logros que la han llevado a convertirse en esa hermosa perla del Señor. Estoy emocionada de compartir su historia y las valiosas lecciones que nos puede ofrecer. Con ustedes, la pastora Francisbel Díaz. Bienvenidos. Saludos a todos, mi nombre es Francisbel León, soy pastora juvenil del Centro Cristiano Jesucristo Rey de las Naciones y es para mí un placer y un privilegio que hoy pueda compartir con ustedes un poco de mi vida y de mi testimonio en el Señor, que han sido los mejores días para mi vida. Entonces estoy muy feliz y estoy muy contenta de que pueda compartir con ustedes el día de hoy. Bueno, la forma en cómo conocí al Señor es, creo que muy especial para mí. Es algo que nunca voy a olvidar, porque creo que es algo que nosotros nunca olvidaremos en el momento que nosotros conocemos al Señor. Es un cambio de vida y un momento donde Dios transforma nuestra vida y definitivamente nunca lo olvidamos. Estaba en ese proceso de mi vida, en ese momento de mi vida, aproximadamente 2010-2011. Estaba todavía en el liceo. Y bueno, estaba pasando por esa etapa de las amistades, de las fiestas, de los compartires. Y sin embargo, uno en esa edad empieza como a buscar cosas, ¿sabes? Uno empieza a buscar como algo, uno empieza a buscar esa identidad. Incluso esa es la edad de 14, 17 años, donde como jóvenes empezamos a buscar una identidad, un modelo a seguir, para nosotros definir pues nuestra personalidad. Y estaba en ese proceso. Pero estaba pasando por situaciones muy fuertes, pues también con mi familia, en este caso con mi mamá. Yo vivía pues con mi mamá y con mi abuela y yo quería a veces salir y me decían que no y entonces yo me enojaba, me venía en esos momentos pues como les digo ahorita de rebeldía y sentía como que no me entendían, no me comprendían, no me entendían como joven, porque uno tiene esa mentira de que uno quiere hacer su vida, que lo dejen tranquilo, que no se metan en sus decisiones en esa etapa. Pero llegó un momento en mi vida donde yo hice un alto, ¿sabes? Y yo dije, ya va, no estoy haciendo las cosas bien. Esta no es la forma en cómo debería ser mi vida. Y me acuerdo claramente, estaba pasando por esos problemas con mi mamá. Mi mamá me pasó pues un proceso muy fuerte conmigo. Mi mamá no entendía y aunque no conocía las cosas del Señor a fondo, creía en Dios y oraba mucho por mí, pues. Y había mucho conflicto entre ella y yo. Y de repente, una amiga de mi mamá era enfermera, y una amiga de mi mamá la invita a la congregación. Mi mamá, obviamente, me dice, hija, mi amiga me invitó a la iglesia, me gustaría que me acompañaras. Asistí a la congregación. Yo tenía un concepto de lo que era la iglesia o la religión en ese momento, un poco anticuada. Y cuando llego a la iglesia, me acuerdo que quedaba en la táchira. Llego inmediatamente y automáticamente nos empiezan a recibir. Me acuerdo que unas personas increíbles, los servidores en ese momento, empezaron a recibir a mi mamá y a mí. Me saludaron con mucho amor, con mucho cariño. Y yo decía, wow, ¿de dónde son estas personas que me conocen? O sea, ¿de dónde me conocen? Porque sentía como que eran esas personas que te saludan, que te conocen a ti, pero tú no las conoces a ellas. Y yo dije, ¿de dónde me conocerán? ¿Será que son amigas de mi mamá? Y no, era su forma muy amorosa y gratificante de recibir a una persona. Y yo, bueno, me sentía a gusto en ese momento. Empezó la alabanza, era un ambiente muy, muy bonito. Y de repente el pastor en ese momento comienza a hablar. Y efectivamente, como a todos nos pasa, yo decía, ok, ¿quién le contó mi vida? ¿Quién le contó mi vida al pastor? ¿Será que mi mamá habló con él? Pero todas las cosas que él decía me sentía yo identificada. Sentía que realmente Dios estaba hablando conmigo. Y ahí comenzó. Ahí fue que comencé a conocer a Dios. Y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú hablaste con el pastor? Me dijo, no, hijo, absolutamente nada. Ahí empezó el trabajo, lo que es el trabajo que nosotros como iglesia llamamos consolidación. Y empezaron a predicarme, empezaron a hablarme. Y en ese momento yo empecé a asistir a la iglesia. Algo muy importante. Una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es conocer a Dios realmente. Y yo empecé a asistir, porque yo decía, bueno, me siento bien, me gusta la prédica, se siente un ambiente bonito, pero realmente no conocía a Dios. Hasta que, sin embargo, luchaba con muchas cosas. En mi vida todavía seguía un poquito la rebeldía, seguía haciendo cosas que no tenía que hacer,
y aún así asistía a la iglesia. Entonces iba a la iglesia, pero también estaba con mis amistades, empezaba a salir, y entonces, pero también iba a la iglesia. Entonces estaba como en esas dos aguas, como quien dice. Me acuerdo que un día en mi vida yo salí a una fiesta, y lo cuento como testimonio, siempre se lo he dicho a la gente. Fui a una fiesta, mi mamá no quería que yo fuera, yo fui, no me importó nada, fui. Y me acuerdo que en esa fiesta la pasé muy mal, realmente. No me sentía a gusto, no sé qué pasó. Ya yo había ido a fiestas, pero en ese momento me sentí así como que desubicada. Me sentí como que, ya, pero este no es mi ambiente. Y llegué a la madrugada a mi casa, y me acuerdo que cuando llego a la casa, mi mamá abre la puerta y encuentro a mi mamá arrodillada en su cuarto, orando. Entonces yo abrí, o sea, la puerta estaba medio abierta, y cuando me asomo, puedo escuchar la oración de mi mamá. Cuando escucho la oración de mi mamá, que mi mamá está orando por mí, fue algo que definitivamente impactó mi corazón. Y me fui a mi cuarto, me encerré en ese momento, y de repente empecé a llorar. Y yo le decía a Dios, quiero conocerte. Quiero, a partir de hoy, quiero que todo eso que me predican, que todo eso que me dicen, que yo escucho en la iglesia, lo quiero hacer real en mi vida. Me cansé de hacer las cosas, de hacer cosas que no me llenan, de seguir haciendo cosas que igual me sentía vacía, aunque tenía muchos amigos, me sentía sola. Y me acuerdo que esa noche oré al Señor y le dije, Señor, hoy me determino a seguirte, hoy me determino a conocerte, hoy me determino a buscarte. Tenía yo 18 años en ese momento, y en ese momento tomé la decisión de seguir al Señor, tomé la decisión y la firme determinación de cortar con muchas cosas en mi vida que no me edificaban, y en ese momento me apasioné por buscarlo, por conocerlo, y empecé a leer la palabra, empecé a orar. No sabía cómo orar, pero yo dije, bueno, voy a dar el primer paso, no sé lo que voy a decir, pero voy a empezar a hablar. Y en ese momento yo empecé a sentir al Señor, empecé a conocer a Dios, y cada día me fui enamorando más de Dios, y pude ver el respaldo de Dios en todas las cosas que yo hacía. Cuando yo cortaba con cosas, era como que si Dios me decía, hija, eso era lo que yo quería, que tú me conocieras, que tú me buscaras, y que ahora tú pudieras entender que los planes que yo tengo para ti son mucho mayores. Y creo que en ese momento, cuando conocí a Dios realmente, lo conocí no como un Dios lejos, no como un Dios que está a kilómetros de distancia de nosotros. No, es un Dios que lo pude conocer como un padre, lo pude conocer como un padre en mi vida, más cerca, donde pude sentir su presencia y pude decir, wow, realmente Dios es real, Dios existe. Y muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida, mi forma de ver la vida, y creo que Dios me dio esa identidad de hija. Y en ese momento ya no me sentí perdida. No quiero decir que ya de la noche a la mañana, no, fue un proceso, un constante proceso. Pero mientras más tú conoces a Dios, o mientras más tú te acercas a Jesús, más cerca estás de tu transformación. Cada día Dios te va transformando. Mientras más tú lo vas conociendo, más Dios te va transformando, más Dios va haciendo cambios en ti. Y como dice la palabra, pues el que comenzó en nosotros la buena obra, con el tiempo la va a ir perfeccionando. Y eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Cada día me va perfeccionando, y cada día que lo busco a Él y que lo busco conocer, Él me va perfeccionando y va tratando en mi vida para seguir haciendo cambios y seguir cumpliendo su propósito en mi vida. Y creo que han sido los mejores 15 años, no me arrepiento para nada como joven, porque llegué muy joven, como lo dije al principio. Llegué de 16 años aproximadamente, 16, ya cumpliendo los 17, y han sido los mejores años de mi vida. Los mejores. Yo me he dado cuenta que cuando tú le sirves al Señor, no estás sola. Las cosas empiezan a salir mucho mejor en tu vida, las cosas empiezan a funcionar de una forma mejor. Te das cuenta que servirle a Dios no es que tú vas a ser el esclavo de Dios. No, servirle a Dios es algo que tiene que nacer del corazón, y entender que Él fue el primer servidor, porque Él vino a la tierra a servir, no a ser servido, incluso lo dice la palabra. Entonces, hoy, cuando tú entiendes que no le sirves porque tú eres su esclavo, sino que tú le sirves porque tú eres su hijo, y que es una bendición para ti, es una honra para ti servirle a Él. Yo he visto en mi vida cómo las cosas han empezado a funcionar, o he empezado a ver, incluso en los momentos difíciles, en los momentos de proceso, en los momentos de prueba, he visto la mano de Dios.
He visto cómo su mano trabaja a favor de nosotros cuando nosotros le servimos de corazón. Uno de los momentos más significativos para mi vida fue el casarme. Yo empecé a servirle al Señor de muy joven, y yo tenía otro concepto de vida, un concepto que a lo mejor muchas personas tienen, y era que, bueno, ya va, o sea, o lo que te metían, ¿no? Cuando tú te gradúes, tú tienes que ser una mujer independiente, no te puedes casar porque no puedes dejar que un hombre esté por encima de ti. Incluso cómprate tu casa, tu carro, para que a la hora del momento cualquier cosa tú seas el que votes al esposo de la casa, porque eso era lo que me decían. En el momento que yo conocí a Dios, mi mamá no era casada, yo vengo de una familia que muy poco se acostumbraba al matrimonio, sino que se vivían en concubinato. Y bueno, o sea, jamás pensé en eso del matrimonio. Y de repente, cuando empiezo a servir al Señor, a medida de los años, que pasa todo esto que les conté hace rato, el Señor, yo no estaba pendiente de nadie, de nada. Y de repente Dios me puso, pues, el que hoy es mi esposo, Andrés Díaz, un hombre maravilloso. Jamás pensé en casarme. Y así fue, o sea, Dios me dio la oportunidad, me recompensó por haberme entregado por completo, porque me entregué por completo al Señor, a predicar, a visitar las casas, a hacer casas de iglesia, a trabajar pues en lo que el Señor me pusiera a trabajar, a ayudar, y mi enfoque estaba en eso. Y yo sé que el Señor vio que yo lo amo, o sea, vio, porque el Señor ve nuestro corazón, ve nuestro servicio a Él, y Él lo recompensa. A veces creemos que las cosas que nosotros hacemos para el Señor quedan en vano, y no quedan en vano. Todo lo que tú haces para Dios, todo lo que tú inviertes para el Señor, tiempo, esfuerzo, dinero, dedicación, horas de sueño, cansancio, pero todo lo que hagas para el Señor te lo va a recompensar. Todo, no para el pastor, no para el apóstol, no para la iglesia, es para Dios. Cuando tú haces las cosas para Él, por Él, para la edificación de su reino, yo te aseguro que Él no se va a quedar con nada. Y así fue mi caso. Y Dios me recompensó con un hombre espectacular, maravilloso, como es mi esposo. Tenemos ya 8 años de casados. Pues son los mejores 8 años de mi vida. Si me ponen a elegir, elegiría 1000 veces a mi esposo. Tuve un matrimonio espectacular. Tuve el matrimonio que siempre soñé. Y estoy, gracias a Dios, yo jamás pensé que esto iba a suceder, y sucedió. Entonces considero que tengo una familia maravillosa. Estoy casada con un hombre maravilloso, y no fue que a lo mejor yo lo estaba buscando, pero sí sé que el Señor me recompensó por el servicio a Él. Y por eso muchas jóvenes les digo, o sea, si usted le está sirviendo al Señor de corazón, yo sé que Dios te lo va a recompensar con una gran familia, le va a dar matrimonios estables, familias estables en su vida, porque esa es la mayor riqueza que nosotros podemos tener, es la familia. Y bueno, de esa manera fue que hoy puedo decir definitivamente que servir al Señor es lo mejor. Servir al Señor, me he dado cuenta que es lo único que te puede dar felicidad. Servir al Señor es darlo todo por Él, pero te aseguro que Él lo va a dar todo por ti. Y desde que yo le sirvo al Señor, he visto su mano, he visto su poder, he visto cómo Él pelea por mí, cómo Él nos defiende, he visto cómo Dios nos provee, cómo Dios nunca nos deja avergonzados, y siempre podemos ver su favor sobre nuestras vidas, sobre mi matrimonio, sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi ministerio, sobre mi trabajo, porque también estudio, y incluso hasta en mis estudios puedo ver al Señor. Ya yo soy licenciada, pero también estoy estudiando licenciatura en teatro, mención actuación, e incluso hasta ahí he visto al Señor obrando en mi vida. Un mensaje para todas las jóvenes que hoy están iniciando en el ministerio es que, como lo dije hace rato, lo que tú no entiendas hoy lo vas a entender mañana, y que la situación que estés viviendo hoy, pasando hoy, solo la vamos a conseguir, el sentido de la vida, vamos a conseguir la identidad, vamos a terminar con una soledad en el momento que nosotros nos determinemos a seguir al Señor. El Señor no te está pidiendo cuánto sabes, el Señor no te está pidiendo qué tienes para ofrecerle. El Señor lo único que quiere es un corazón que esté dispuesto a seguirle, así con tus errores, así con tus defectos, así con cualquier cosa. Yo te aseguro que el Señor lo que necesita y lo que quiere
es que tú te acerques a Él, que tú tomes la decisión de seguirle, y te aseguro que tu vida va a empezar a tener sentido. Tu vida va a empezar a tener más valor, siempre tu vida ha tenido valor, pero va a tener más valor aún, porque ahora lo vas a ver tú. Ya Dios lo vio, Dios te vio con valor, pero en el momento que tú te acercas a Dios es como que si te ves en un espejo y dices, wow, esto era lo que Dios ha estado viendo desde hace tiempo en mí y yo no lo veía. Y empiezas a verte mejor, empiezas a verte como Dios te ve. Y cuando tú empiezas a verte como Dios te ve, entonces todas las cosas empiezan a cambiar y empiezan a mejorar. Empiezas a ser más firme en tus decisiones, empiezas a tener identidad como hija. Pero todo va a partir desde el momento que tú decidas y te determines a decir, necesito del Señor. Que tú puedas, con un corazón humilde, decirle, Señor, te necesito que cambies mi vida, porque ya no quiero seguir viviendo en pérdida, no quiero seguir viviendo sin sentido, no quiero seguir viviendo sin propósito. A veces nos preguntamos qué era lo que me pasó a mí en ese momento que les conté, sola en mi cama, después de haber escuchado a mi mamá orar. Y le dice, Señor, me cansé de seguir viviendo como dando golpes al aire. No sé qué hacer con mi vida, no sé qué voy a hacer con mi vida. Siento que no hago nada. O sea, y empecé a ubicarme en ese momento y a reconocer eso. Y eso es lo que Dios quiere, que tú te detengas un momento y que tú puedas decir, oye, es verdad, lo necesito a Él porque quiero conocerte, Dios, porque no me cansé de vivir una vida de pérdida, de dolor, de tristeza, de soledad, de donde me siento sola, me siento muchas cosas, X, lo que puedas estar pasando. Pero quiero decirte que Dios es la solución. Definitivamente Dios es la solución para todo en nuestra vida. Y Dios es la solución que tú necesitas. Y te aseguro que tus días de tristeza y de dolor y de confusión, de ansiedad, de depresión, se van a terminar en el momento que tú decidas entregarle tu corazón al Señor. Y en ese momento es donde vas a ver cómo Dios te va a dar esa fuerza, esa fe, ese propósito y esa identidad que te van a convertir en una mejor joven y te van a convertir el día de mañana en una gran mujer y en una gran madre de naciones. Así que los invito a todos los jóvenes a que las puertas están abiertas. El Señor siempre tiene su puerta abierta. El Señor siempre está llamando y siempre está dispuesto a esperarte. Y está dispuesto a esperarte. Dios, Señor, te está esperando muy ansiosamente. Creo que Él es el primer interesado en hacerte una invitación para que hoy puedas rendir tu corazón a Él. Bueno, una experiencia importante en mi vida es que cuando yo serví al Señor, yo tenía muchos obstáculos, empezando por mi familia. Mi familia a veces me decían, llévate la cama para la iglesia, o los ataques empezaron como desde ahí. Pero cuando Dios empezó a hacer los cambios en mi vida y mi familia empezó a ver los frutos, empezó a ver los cambios, después mi familia empezó a aceptarlo y nos íbamos para la iglesia. Incluso me acuerdo, mi abuela era una mujer que me decía, ¿qué te vas a poner? ¿Y qué dijo el pastor? Y órame. Y le dolía un brazo y me decía, órame. Entonces llega el momento donde empiezas a ver los frutos de servirle al Señor. Y esos frutos van a hablar por sí solos. Aún quedan historias por compartir. Te esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde por nuestro canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir cada edición. Entrevistas que transformarán tu vida. Visión JRN.